Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Aries, a tu lectura semanal. Aries, vamos a comenzar con el trabajo. Como siempre, en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Aries, por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Aries, los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Aries, y el trabajo, los que sí estáis trabajando, hay muchas dudas ahora mismo, Aries, de que tú vayas a tener en un futuro o de que este trabajo, este lugar donde tú estás, vaya a tener una estabilidad. Las cosas están un poquito movidas y aquí necesitan estabilizarse para dar una estabilidad y seguridad a los empleados. De todas maneras, Aries, te voy a decir que a finales de agosto tú vas a obtener noticias muy positivas sobre esto y aquí las cartas hablan realmente de un triunfo. Bien, Aries, que no estáis trabajando. Estáis muy dudosos, Aries, de si formar, o vais a estar muy dudosos de si formar parte de algo en concreto o esperar. ¿Bien? Entonces, el formar parte de algo, aquí lo que dicen las cartas, Aries, ¿qué implica? Dedicación, ni más ni menos, así lo dicen las cartas, dedicación. ¿Pero por qué te confunde a ti tanto esto? Porque digamos que tú consideras en este caso que ciertas personas que están en esto también, como que chocaríais, ¿no? Son personas muy cercanas a ti, pero tú consideras que chocarías con estas personas. Entonces, esta oportunidad la tienes, Aries. Pero también te tengo que decir que veo muchos de vosotros como que estáis esperando una noticia de un hombre en concreto, bien, relacionada con lo laboral, y esa noticia va a llegar también. Entonces, aquí vosotros pues ya tomáis vuestra decisión. Aunque, también te digo, pues podéis formar parte de esto y dedicaros a otra cosa también, ¿eh? Aries, que tenéis un negocio. Van a venir noticias, Aries, que pueden desestabilizarte un poco en el tema de tu negocio, ¿bien? Y esas noticias tienen que ver con personas cercanas a ti o personas que trabajan contigo, o incluso posiblemente socios. Bien, aquí te dicen las cartas, Aries, mira, no te dejes llevar después de estas noticias porque de lo que te digan, porque se va a especular mucho, se va a hablar mucho. Entonces aquí dicen las cartas, simplemente espera. Simplemente espera los acontecimientos y aquí dicen las cartas. Si tú tienes miedo, Aries, a que se disuelva algo relacionado con tu negocio, dices que lo mejor que puede pasar en este caso es que se disuelva. Bien. Así que ya cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, con tu economía. Vamos a ver. Aries y tu economía. Cuidado con las pérdidas de dinero, Aries. Aries, que estéis esperando un dinero relacionado con juicios. Dice mucho cuidado porque puedes tener una pérdida. Aquí no hay triunfo ni para una persona ni para otra. Dice, quizás te gastes un dinero en algo que no va a dar un fruto, ¿no? Vamos a decirlo así. Los Aries que estéis esperando un dinero que tenga que ver con gente joven, ahí sí te digo, con gente joven y con un ex en concreto, ahí sí te digo que hay un triunfo. Pero los que estéis en juicios con temas familiares, de sangre, dice, os vais a gastar un dinero tonto. Bien, vamos a seguimos. Mi queridísimo Aries, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver. Aries, que estáis solteritos. Bueno. Aries, tú tienes que entender, aquí dicen las cartas, entender una situación que tú estás teniendo a día de hoy. ¿Vale? Entender y aceptar las dos cosas, una situación que estás teniendo a día de hoy. Bien. Entonces aquí lo que dicen las cartas es, medita realmente sobre la situación sentimental que tienes, ¿vale? Y escucha tu corazón, esto es muy importante. En el momento que tú escuches tu corazón, Aries, digamos que todo va a comenzar a fluir, a renacer, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más
Mi queridísimo Aries, que estáis, vamos a ver con estas, solteros. Vamos a ver. Aries, que estáis solteritos. Bueno, estás en una situación, saliendo recién de una situación de curación, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, el salir de esta situación, ¿vale? Hablan de un... Como que tú tienes que estar preparado o preparada, vamos a decirlo así, para un renacimiento, ¿no? Como por así decirlo. Para un renacimiento. Y que es necesario también pasar un tiempo solo o sola. Pero que también aceptes, así lo dicen las cartas, como te han dicho antes, acepta lo que ha pasado. Acepta lo que ha pasado, los errores que se han cometido y el por qué ha pasado esto, ¿vale? Entonces, dice, todo lo que tú estás... esto es un ciclo necesario en tu vida y lo que sueñas, dice, lo tienes más cerca de lo que tú imaginas. Entonces, atención a lo que te han dicho las cartas. Que lo que ha pasado, lo que pasó tenía que pasar. O sea, es algo justo. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, cierre de ciclos, Aries, cierre de ciclos en tu vida, regresos a lugares del pasado donde puede cambiar tu vida sentimental. Así lo dicen las cartas. Puede ser que tú pidas un cambio a nivel laboral o que tú simplemente inicies un cambio en tu vida que implica regresar a un lugar del pasado. ¿Bien? Y aquí es donde dicen las cartas que tú puedes comenzar una historia, pero también dicen que esta historia será en la clandestinidad en un principio. Entonces, yo realmente en tu futuro veo dos personas. Con una de ellas es imposible estar. Con la otra hay que tomar decisiones. Bueno, con la otra hay que tomar decisiones. Tú tienes que tomar decisiones. Para estar con la otra persona, evidentemente tienes que tomar decisiones. No vas a estar con las dos personas a la vez. Puedes estar durante un tiempo, pero eso no puede durar mucho. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Que estáis solteros. Aries, que estáis solteros. Aquí dicen las cartas, están a punto de darse acontecimientos nuevos en tu vida, ¿vale? Dice, estás a punto de abrir nuevas puertas, nuevos caminos, nuevas personas que entran. Nuevos aprendizajes, pero solo una de estas personas te trae la estabilidad. Como yo te he dicho antes, regresos a lugares del pasado en los cuales, ese regreso, pues bueno, te da a conocer a nuevas personas en tu vida y quiero quedarme con una en concreto, Aries, con una persona que entra en tu vida que está muy relacionada con el tema laboral. Y las dos personas no están relacionadas con el tema laboral. Te digo para que sepas elegir en este caso. La persona que está relacionada con el tema laboral es la persona que a ti te dará en un futuro la estabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor esta persona que está relacionada con lo laboral no te despierta la misma pasión que te despierta la otra persona, pues posiblemente. Posiblemente, pero ahí tú valorarás. Si vuelves a repetir el mismo patrón que repetiste y el cual te trajo unas consecuencias las cuales ya has sufrido y te ha tocado resucitar, ¿no? Como por así decirlo. ¿Bien? Entonces aquí tú valorarás, Aries.
Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Aries, que estáis solteros. Aquí dicen las cartas. Dice, ¿por qué te piensas tanto a la hora de cambiar tu vida y cambiar las energías? ¿Qué comodidad sientes tú en el punto que estás? Párate a pensar. Así lo dicen las cartas. Párate a pensar y verás como que la respuesta que obtienes no es la que realmente crees. Dice, y ahí, en el momento en el que tú encuentres la verdadera respuesta, es cuando iniciarás los cambios necesarios en tu vida. Ya me contaréis. Aries, vamos a seguimos. Mi queridísimo Aries, seguimos. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Aries, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo está aquí la situación. Vale. Aquí dicen las cartas que hay que arreglar una situación familiar, ¿vale? Es muy importante esto. Arreglar una situación familiar o con alguien de la familia, porque la cosa está ya que le falta una gota, ¿no? Como para llenarse y derramarse el vaso. Entonces aquí dicen las cartas que esto es muy necesario, la relación, porque si no podemos sufrir daños mayores en esta historia, como una ruptura, entre comillas, y no digo ruptura definitiva, pero sí un alejamiento considerable. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries, casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Aquí hemos estado mucho tiempo, digamos, esperando como algo, ¿no? En la relación, ¿no? Esperando como algo, pero aquí dicen las cartas que vemos la relación a día de hoy, vemos la relación de otra forma, pero en realidad no ha cambiado nada. Porque hay algo que hay que solucionar. Así lo dicen las cartas, ¿eh? Entonces, aquí dicen que si no se soluciona eso, así podemos estar durante mucho tiempo. Ahora, si se soluciona, tú puedes estar con tu pareja hasta que tú quieras. Así lo dicen las cartas, hasta que tú quieras. ¿Que va a suceder algo clave para que esto se solucione? Sí. Pero también te digo que se solucione o empeore está en tu mano. O sea, habrá una situación detonante para que se solucione para siempre, de por vida, o para que empeore. ¿Bien? Y esto quiero que quede muy claro. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. Entonces, esta inestabilidad que yo veo y este problema familiar es en concreto con una figura paterna, ¿vale? Es en concreto con eso. Entonces aquí, o con la figura paterna, o con, sí, algo así, con la figura paterna, con algo que tiene que ver con eso. Entonces aquí dicen las cartas, dice que uno de los dos considera que no es claro, que el otro no es claro. Aries, casados, en convivencia y novios. De cara a futuro e inmediato, uno de los dos tendrá que tomar decisiones sobre esto, ¿vale? Sobre esto, o sobre posible paternidad, o cosas así, ¿vale? Decisiones importantes, Aries. Dice, ¿se puede volver a repetir una historia?
o tenéis miedo, vamos a decirlo bien, tenéis miedo a volver atrás, a retroceder lo que es en la relación. Dicen las cartas que tenéis miedo, pero también dicen las cartas que esto es algo que tiene que pasar, que vosotros tenéis que ir al punto de partida para solucionar ciertas cosas de vuestra vida. Aries, casados en convivencia y novios. También dicen las cartas que muchos de vosotros veréis solucionada una historia que tiene que ver con el tema de personas con el pasado. O sea, eso se soluciona y es también muy importante que eso se solucione, que se tomen decisiones sobre eso para poder seguir de manera libre. ¿Hay manipulaciones en tu relación? Pues en cierto modo sí, pero todo depende de cómo tú manejes estas posibles manipulaciones que ves reflejadas en tu pareja. ¿Bien? Hay uno de los dos que quiere mucho volver al lugar del pasado y el otro no quiere. ¿Bien? Por miedo a... Aquí yo os diría, no debéis de tener miedo. ¿Vale? No debéis de tener miedo en este caso, Aries. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries. Casados en convivencia y novios. A veces tú, Aries, te puedes preguntar ¿qué necesitas tú de la pareja o qué necesita la pareja de ti? Quizás no te deje claro o no te deje claro que sois o no te dé un lugar. Es lo que yo estoy viendo aquí. Pero no es una persona de demostrar tampoco. Y esto puede cambiar, Aries. Esto puede cambiar, así lo dicen las cartas. Entonces, aquí dicen las cartas que en cuestión de un mes tu vida sentimental puede cambiar para bien de manera definitiva. De manera definitiva. Y todo tendrá que ver con ese acontecimiento que yo te he dicho que da lugar a algo familiar que tú no deberás de... Esto no te lo digo yo, te lo dicen las cartas. De opinar en esa ocasión. Tienes que dejar que todo fluya, que todo pase como es. Que no tengas miedo a que tu pareja vaya a tomar una decisión equivocada. Que dejes a tu pareja que tome la decisión más conveniente. ¿Para qué? Para que se equivoque. Porque tu pareja necesita equivocarse en ese aspecto. ¿Vale? Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Aries, seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Aries, y tu mensaje especial del amor te dice: mi queridísimo Aries, no luches por algo que no puede ser, que no te pueden quitar. Tú no tienes necesidad de luchar por nada. Hay cosas que no se pueden quitar, que no se pueden robar, o que no te pueden quitar a ti. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries. Ahora sí, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Aries, y tu salud. Sistema nervioso está marcando muchísimo, Aries. El sistema nervioso, cuidado con las caídas, Aries, ¿vale? Y también diría que todos los que estéis en una situación relacionada, como que hay algo que no va bien, sobre todo las mujeres, con el tema de ovarios, útero y demás, dicen las cartas que le prestéis un poquito de más de atención. Quiero hacer hincapié, Aries, en el tema de las caídas, accidentes, cuidado, ¿vale? Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Aries, con tu mensaje general. Aries, y tu mensaje general te dice: mi queridísimo Aries, si las conversaciones o las opiniones de las personas cercanas a ti
te generan desconfianza. No le des tanto valor a esas opiniones. Quítale valor, quítale atención, Aries. Ya me contaréis. Aries, el número 62 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte, Aries, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.